Buenos días. Hoy vamos a hablar de teórico destinado a tecnología, pero vamos a hablar desde el punto de vista de la técnica. La técnica es la habilidad que tenemos en el diseño de, de utilizar la tecnología. Es una manera de sintetizar los conceptos de la tecnología a través de la técnica. Previamente vamos a hacer recordar todos los teóricos anteriores de Adolfo respecto a la metodología de trabajo que tenemos, que es esta cuestión de ver en distintas escalas, en distintos modos de entender la situación del diseño, que es el S, el M, el L y el XL. Ustedes han visto recientemente el S, ahora estaríamos en esta semana trabajando con el M, pero lo que quiero reforzar es un poco que la técnica, utilizar la tecnología implicaría ir desde el principio del proceso de diseño, estar involucrados con la técnica y la tecnología de alguna manera, que son palabras complementarias en definitiva, pero trabajar desde el XL, que es el detalle, la, los encuentros, las uniones, los ensambles, y desde el principio con el S a través de la tecnología involucrada desde un comienzo. También vamos a recordar este listado de 5 puntos, que es el contexto, el paisaje entendido como natural o urbano, el programa que se les ha dado a través de la habitabilidad con un lugar de trabajo, pero con esta cuestión que está involucrada el COVID-19. La estructura, por otro lado, que es la materialidad y la técnica, que es lo que vamos a ver ahora, y la síntesis como un proceso de alguna manera ordenatorio de todo esto, y finalmente la representación. La técnica entonces, como lo estamos viendo, tiene que estar desde el inicio. La técnica es fundamental en el proyecto. La síntesis se hace necesaria en la tecnología y el proyecto para que sean creíbles, para que estemos hablando de una verdad. A través de la técnica vamos a posibilitar distintas cuestiones que tienen que ver con el diseño, como la flexibilidad, la adaptabilidad de los espacios y de las tipologías, el crecimiento, que posteriormente en algún momento se pueda dar, la perdurabilidad en el tiempo de la obra de arquitectura, que nos permita que esto, a través de una buena tecnología y de un buen uso de la técnica, podamos avanzar en su vida útil de alguna forma. El bajo mantenimiento va a estar dado por una utilización de una materialidad adecuada que nos permita que esta obra pueda no tener necesidad de estarla renovando, sino que sus materiales, su buena ejecución nos permita poderla utilizar en toda su vida útil. El manejo de un buen presupuesto que de acuerdo al lugar donde estemos y a las cuestiones que tengan que ver con la elección de un buen material, podamos tener un presupuesto adecuado. El valor del dibujo es una herramienta muy importante en la técnica porque nos permite una relación entre la técnica y la geometría. Esto es que deben ir juntas.
Esto es a través de ejes, de trazados, del manejo de simetrías o de figuras superpuestas que nos permiten sincronizar la geometría conjuntamente con los elementos que hacen a la técnica. La estructura, por ejemplo, o los elementos soportantes, tanto en planta como en corte, que nos permiten que en definitiva la obra de arquitectura tenga un correlato entre el dibujo y la representación con la síntesis. Tener un pensamiento técnico es tener un pensamiento también sustentable. Y esto viene también o tiene que ver con cuestiones que nos permiten entender, así como en la pintura, en algún momento Pablo Picasso hacía todo un desmembramiento de lo que es la figura del toro, para después pintarla desde una figura completa, pudiendo entender las partes, cómo es la estructura de los movimientos, la estructura del todo, para arribar a una síntesis casi, diría, simplificada al máximo para poder entender ese todo y después involucrarlo en ciertas pinturas, ya sea de, con, con pinceladas simples, poder entender cómo es la figura del animal en este caso, o con cuestiones fragmentarias, pero que hacen a un todo en el famoso cuadro del Guernica, donde las figuras del toro están involucradas en toda una imagen muy alegórica de lo que era la Guerra Civil Española. Por otro lado, esta otra cuestión aquella cuestión que tiene que ver con la síntesis y esta otra cuestión que tiene que ver con el equilibrio de las partes. En un cuadro, este cuadro fue encontrado, era parte de Pablo Escobar, lo tenía en su casa en Colombia, pero hace un cuadro de Salvador Dalí, y que podemos ver también cómo es el equilibrio de las partes, ¿no? En este cuadro que se llama La Danza y que de alguna manera rememora, digamos, a cómo los apoyos de las distintas partes de entender la figura humana generan un equilibrio que es parte de la estructura, digamos, ¿no? Entendido de esa forma. Y resolver gran parte del problema de diseño se resuelve a través de la estructura. Tener en claro la estructura ordena el proyecto. Y es entender, por otro lado, cómo es la cuestión de los problemas de la gravedad, es decir, cómo bajan las cargas, cómo llegan al suelo, de cómo está conformado el suelo para poder determinar qué tipo de fundación utilizar, si es una fundación superficial, si es una fundación profunda, o si es una fundación que de alguna manera tiene que ver con el tipo de material que yo voy a elegir y cómo voy de alguna manera a ubicarla a través de qué procedimiento voy a llegar a la utilización del suelo. Por otro lado, la materialidad y la geolocalización para definir cómo y dónde el proyecto se puede llevar a cabo, y con qué materiales voy a usar y qué vía voy a utilizar, en el sentido de si va a ser por vía húmeda o por vía seca. Todo esto hace de alguna manera a que los resultados tengan cierta sustentabilidad y poder resolver desde las instalaciones hasta la resolución de algunas de las partes en forma racional y adecuada. Asumir el proyecto es asumir la técnica, ¿no? Es definir la técnica a través de todo esto que estamos hablando y definir un mecanismo de ejecución que tiene que ver con estas tres formas que
espero que no se lo olviden nunca en su vida, pero que de alguna manera hacen a las maneras en cómo se materializa y se construye una obra de arquitectura. Definimos el apilado, que es la forma de cómo a través de mampuestos puedo llevar a cabo los elementos que soportan una obra de arquitectura. Los mampuestos que están desarrollados a través de ladrillos comunes, cerámicos o de hormigón, o inclusive la piedra, es decir, cómo los voy a apilar, cómo los voy a resolver en altura. El colado, que está definido a través de los elementos de los encofrados y cómo los voy a llenar. El hormigón visto es uno más habitual, pero hay otros que pueden ser también entendidos como colados o como vertidos también, que se les suele llamar, que es el suelo cemento, es una mezcla con la tierra de la zona, que ya vamos a ver una obra de José Tocubilla en Paraguay, para que ustedes vean que no es solamente el hormigón visto como colado, las arcillas, el muro turrón que es una mezcla de piedra con hormigón, y que todos estos resueltos con elementos de encofrados que pueden ser metálicos o de madera para poder contener esta pasta de alguna forma húmeda hasta que se produzca el fraguado y poder desencofrar y obtener, después del desmoldado, obtener el resultado de cómo queda visto. Y por último el ensamble, que es a través de distintas tecnologías, puede ser el acero o el metal de distintas formas, la madera, la caña y piezas premoldeadas, como por ejemplo acá en Córdoba hay dos fabricantes de premoldeados, de los cuales se pueden hacer no solamente cuestiones industriales, sino también otras como escuelas, hospitales o inclusive algunos premoldeados de menor porte y que de otros fabricantes menores se utilizan para viviendas industrializadas, que es el hormigón premoldeado que habíamos dicho, ¿no es cierto? Por otro lado, esto se puede materializar a través de estas tres imágenes como para que ustedes lo puedan entender. En este caso se ha utilizado el ladrillo, el hormigón y el acero como características de los tres elementos que hablábamos de forma de materialización. Y esto es asumir estas visualizaciones como para que ustedes lo puedan entender en definitiva y poderlo previsualizar, digamos. Eladio Dieste, gran ingeniero y arquitecto de uruguayo, nos puede hablar de buena manera en el sentido para ver lo que significa el apilado a través de estas iglesias y cómo las láminas estas que parecen como pesadas, pero sin embargo son muy pequeñas porque son del espesor del ladrillo, 4,5 más una capa de compresión, es la que permite estas cubiertas a modo de láminas de paraboloides hiperbólicos sostenidos, o estas placas para poder resolver la cuestión del ingreso de la luz al espacio interior, y que permiten estas definiciones tanto del piso como del elemento vertical de los muros como de las cubiertas o de las losas, ¿no?, interiores. Por otro lado, por ejemplo, podemos entender también en otro tipo de arquitecturas, como en este caso una terminal de colectivos que tiene también estas bóvedas, que son muy delgadas y esbeltas, lo cual conforma casi como una cuestión de sombrillas y permite unos voladizos importantes, comportando a través de la obra de Dieste al ladrillo casi como si fuera una cuestión laminar, alivianándola y permitiendo
su esbeltez. O en esta gran lucera de la iglesia de Atlántida en Uruguay, que nos permite el ingreso de la luz y conformando el ladrillo con este diseño de la geometría que nos permite entender la esbeltez y la delicadeza del espacio interior. En esta otra obra, que también es de apilado, que es la capilla de San Bernardo en La Playosa, acá en Córdoba, en la provincia de Córdoba, de Nicolás Campodónico, que también nos hace a que la obra sea todo unitariamente resuelta por un solo material. Esto se le llama el monomaterial, es decir, entender que la obra es ejecutada tanto en la estructura como en los elementos que lo contienen y lo sostienen, toda con un solo material, el ladrillo de arcilla, el ladrillo cocido, el ladrillo común. Y esto nos permite entender el espacio con una sola materialidad, y de esa forma podemos concebir la obra con contundencia. En Ventura Birsi, que es un estudio de Buenos Aires, creo que ustedes la habrán visto en algún otro momento, esta obra que de alguna manera, esta vivienda, que es de 3 niveles y que de alguna manera se relaciona con la calle y el exterior a través de este muro y de este muro unitario también de ladrillo. Estamos viendo todo lo que estamos viendo de estas obras que venimos viendo, son todas de apilado, ¿no? Entonces nos permite tener este desarrollo que indudablemente, acá hay cuestiones que son mixtas, por supuesto las losas o la estructura de sostén tiene hormigón seguramente, pero la obra como se materializa en definitiva termina siendo de ladrillo. Y el ladrillo tal cual como se muestra, el ladrillo no está tapado, no está revocado, no está pintado, no está colocado un material que lo antecede, de tal forma de que se muestra la obra tal cual es, sin prácticamente aditivos o elementos que hagan aún una cuestión de maquillaje. Esto hace que la obra pueda de alguna manera sostenerse en el tiempo, tener un bajo mantenimiento y ser más auténticos, más verdaderos nosotros como diseñadores en mostrar las obras de arquitectura, diseñarlas tal cual con el material en bruto, más definitivamente como suele quedar naturalmente el origen del material, en este caso el ladrillo. La obra, como les dije, tiene esta relación con el exterior y este muro, que es un muro bastante auténtico, nos permite entender esta relación con la calle a través de filtros. Este cribado genera filtros visuales y filtros del ingreso de la luz, del sol, casi como conformando un gran parasol. Esta otra obra es de un estudio joven en Ecuador, es una casa entre bloques, y la voy a mostrar porque es una casa que tiene una austeridad absoluta, con muy bajo presupuesto. Lo que nos separa es prácticamente este muro de bloques cribados, también de bloques de hormigón, con solo una pieza que es la puerta de ingreso pintada con un color, que eso es lo único que se manifiesta hacia la calle. Como ustedes ven, el entorno es bastante austero, muy limitado, por lo tanto la obra de arquitectura que estamos viendo se manifiesta de forma bastante sintética y muy austera también hacia la calle.
Como vemos en su interior, el bloque permanece visto, con juntas rehundidas, y la parte del techo, que es prácticamente una sola pieza también, con un siloyazo de madera, pero que fundamentalmente, si ustedes ven el bloque de hormigón, que esta es otra forma de trabajar con el apilado, nos permite entender que con pocos recursos podemos entender. En la imagen de la izquierda arriba vemos una especie de lugar de ingreso con una especie de espacio, casi como si fuera el zaguán en la relación entre el interior y el exterior de la calle. Y por otro lado, la vivienda tiene un desarrollo muy simple en la planta, casi uniendo el núcleo de servicios en la parte central, separando lo íntimo de lo social. Hacia la calle queda un filtrado entre una carpintería y el muro cribado para un pequeño jardín interior. Más al fondo un patio más unitario. Pero bueno, en definitiva lo que quería mostrarles es esta austeridad y con poco lograr un resultado contundente. De la misma gente de Natura Futura, son ecuatorianos de Guayaquil, de Ecuador, y que nos permite entender esta otra obra que tiene cierta similitud con la anterior, pero tiene otra definición. Este es un taller, una especie de lugar social para, donde se junta la gente del barrio, y permite entender que con un solo techo, entender prácticamente la relación de esta construcción en dos niveles, que se ingresa a través de un patio y de un portón unitario metálico, que es lo único que se relaciona con la calle, ¿no? Esto nos permite entender simplemente con elementos, bueno, esto es el nivel de abajo, con elementos que están del equipamiento, que se pueden sostener del mismo techo, elementos metálicos como para poder armar este equipamiento, como una mesa que está tomada de la estructura. Un pequeño muro cribado que nos permite relacionar ese espacio interior que veíamos en la imagen anterior. Bueno, es simplemente que con pocos elementos estamos manejándonos. Ahora voy a mostrar dos obritas como para que ustedes entiendan también que lo que uno dice también se corresponde con el decir, con el diseñar, con el hacer. En esta obra, que una vivienda en Valle Escondido, con un terreno que tenía estas conformaciones curvas, y que permite desarrollarle es una esquina, una vivienda en L, conteniendo el espacio interior del patio, pero que también es una obra que tiene que ver con el apilado, es decir, con la visualización del ladrillo, y el ladrillo buscando de alguna manera esta cuestión de ver la obra como una unidad absoluta. Acá se ve a través de esta gran ventana del estar, un árbol que era para nosotros importante hacia la esquina. Y bueno, la casa fundamentalmente tiene estos muros curvos que, construidos en ladrillo, pueden entenderse casi como una cuestión unitaria, ¿no? Otra vivienda, que esto es en Anizacate, esto es a través de un crédito Procrear para este comitente, también con el concepto del apilado, y donde la estructura tanto del techo como de la llegada al suelo están separados por dos elementos de visualización de hormigón, como para separar o entender la estructura de alguna forma. Pero todos los muros están consolidados en ladrillo en este caso que está pintado porque no es un ladrillo de baja calidad,
y para darle una unidad se buscó una pintura elastomérica que nos resuelva también la cuestión de aislación con el exterior. Pues este muro está hecho con ladrillón del 20 centímetros, no de 15. De alguna forma eso es lo que intentamos para buscar un abaratamiento de costos. La vivienda se materializa en dos sectores, el sector íntimo y el sector social, y prácticamente en una especie de vínculo entre estas dos piezas se genera un pequeño cuello que es el lugar del acceso principal de la vivienda. En un terreno muy abierto, un territorio o en un paisaje bastante no urbano, sino muy rural, se intentó armar esta figura de contención de un patio, ¿no? De un lugar, tratar de armar un lugar con pocas cosas. Bueno, en este caso el muro pasa a ser un muro que muchas veces las aberturas quedan contenidas por cribados, de tal forma de lograr seguridad con pocos elementos. Seguridad y por otro lado protección del asoleamiento y de permitir poder abrirlos y que ingrese el aire sin que quedemos con inseguridad. Esta otra obra, ahí terminaríamos con el apilado, pero pasamos a estas otras cuestiones cuando uno toma decisiones técnicas en el proyecto que tienen que ver con cuestiones constructivas. Esta obra es de Carlos Ferrater, que es un gimnasio que está al lado de un hotel, es un fitness, así se llama la obra. Fitness, bueno, un gym que está totalmente, todo el programa está bajo tierra, entonces todas las cubiertas son verdes y solamente queda un vínculo en la parte interior o en el punto medio del proyecto para el ingreso de luz a través de una especie de patio. Acá tiene que ver mucho la cuestión de lo que es la gráfica de la geometría para poder entender estos muros que de alguna manera son los que generan el sostén, la estructura de todo el emprendimiento, de alguna forma son los que están consolidando esta obra de arquitectura. Con la misma lectura y fundamentalmente entendiendo otra manera, está esta obra de un museo para la historia, de Plan 01 Architects, esto es en París, en Francia, y donde las cubiertas verdes son las que determinan prácticamente que la obra sea unitaria. Por supuesto, esta obra está desarrollada toda prácticamente en seco, aunque ustedes vean que las cubiertas son verdes, pero la conformación por debajo es casi metálica, por así decirlo, de tal forma de que se puede entender como una obra en seco, una gran obra de arquitectura. Ahora vamos a ver en este paisaje, para ver una vivienda de José Tocubilla en Paraguay, que se llama la Casa Tacurú, que a lo mejor la habrán visto en algún momento, y si no, bueno, creo que la habíamos dado como parte de la bibliografía de la cátedra. Entender que este lugar, que así se encuentra con este palmar y con unos tacurúes son como unas especies de elementos que aparecen del suelo, que son las hormigas. Los hormigueros generan como unas grutas y el suelo es una tierra rojiza. Entonces José Cubilla, que lo que hace, utiliza esta tierra para hacer un colado del suelo y utilizarlo como encofrado con ayuda de aditivos para lograr que los muros sean los que sostienen los elementos verticales, las losas, puedan
ser trabajados como colados. Entonces genera realmente una integración entre el suelo, el paisaje y la propia obra de arquitectura. Son unas bóvedas, que algunas son bóvedas de ladrillo, algunas con ladrillo visto interior, y por otro lado, siguiendo con un equipo, el equipo de arquitectura de, de, de Paraguay, de Asunción, esta obra que acá la vemos en construcción, pero para que ustedes visualicen cómo es el colado con estos elementos metálicos que de alguna manera sostienen el vertido de este suelo arcilloso, nos permiten entender esta obra pequeña que creo que en algún momento la mostró Rocío Crosetto, arquitecta nuestra adscripta, que forma parte de este equipo, de alguna manera los conoce y los trajo recientemente al Colegio de Arquitectos y a dar unas charlas. Bueno, es para mostrar de alguna forma estos tipos de colados. Siguiendo con otra de las obras, esta obra del arquitecto Bernardo Villasuso en Parque Belzarfield, donde se puede entender claramente que a partir de 4 elementos de apoyo solamente metálicos, dispuestos en una losa de 10 por 10 aproximadamente, son los únicos elementos que sostienen. Pero Villasuso hizo una síntesis, pudo entender por qué planteaba esta obra de esta manera y no de otra. Y él entendió que el terreno del Parque Belzarfield, que va generando toda una serie de pendientes, él resolvió su programa elevando la vivienda medio nivel hacia arriba y de esa forma evitó generar contactos con el suelo, que no es bueno, el suelo de Belzarfield es muy malo, y de esa forma lograr autonomía. La vivienda también no se pega en las medianeras, acá se puede ver claramente cómo está separada de las medianeras y que los vecinos no tienen nada que ver con la obra que Villasuso en definitiva terminó planteando. Inclusive desde la calle se puede dominar o ver por esta separación de las medianeras el paisaje más lejano, ¿no? La vegetación formó parte de un tema muy importante en esta obra. Muy interesante la obra y con pocas cosas se pudo lograr, en definitiva, un todo. Los elementos verticales son de bloques de hormigón, casi vistos, pintados solamente. En esta otra obra de Glenn Murcutt, en Australia, que de alguna manera en la casa Fletcher, que tiene una síntesis como una pieza unitaria y solamente un techo metálico, nos permite entender una síntesis clara de lo que es no solamente el programa, sino la materialidad. Casi es una obra en seco, si bien sus elementos verticales son piezas premoldeadas, casi como si fueran bloques de hormigón, generando la separación, pero el techo está suspendido en el espacio de alguna forma como para despegarlo del resto de la mampostería. Y todos los planos, si ustedes se fijan, en todas las obras de Glenn Murcutt, tienen una definición desde el tema del detalle hasta el tema del todo, desde el principio. Entonces, en definitiva, la obra termina siendo absolutamente racional y la hace muy sustentable. Por otro lado, fíjense en lo que es el nivel del suelo, que la obra queda como levitada, como suspendida, no toca el suelo, de tal forma de que la plataforma de uso de la vivienda prácticamente deja pasar el suelo por debajo
O sea, no tenemos conflicto ni con lluvias, ni con corrientes o correntías generadas por lluvia, o que el suelo, la adaptación de la vivienda al suelo es relativa, porque simplemente son cuestiones puntuales de llegada al suelo a través de apoyos puntuales que genera de la propia estructura metálica en este caso. Viendo otra obra que es más nuestra, La Casa Holberg, de, de Alejandro Borracchia, que es prácticamente, no prácticamente, es otra obra de lo que significa el ensamble en este caso, ya pasando a otro tipo de tecnología, otra forma de aplicación, ¿no? El ensamble que está desarrollado a partir de una estructura metálica, que es la que permite que sea entendido la totalidad como elementos que se ensamblan y que permiten una visualización de todas las aberturas a través de un tamiz de tubos verticales de hierro galvanizado, que permiten que la vivienda pueda mantener sus temperaturas interiores y exteriores. La estructura es muy simple, son 4 piezas de apoyo metálico que nos permiten, con algunas de las vigas, permiten generar tajos en la estructura para ubicar la escalera y los servicios, por otro lado. La casa tiene un programa acotado, pero por otro lado nos permite entender de que todas estas uniones de la perfilería, de los perfiles normales, vinculados a través de aulonamiento en las uniones, nos permiten que eso quede inclusive a la vista, lo mismo que toda esta piel, casi como un radiador que contiene la carpintería interior. Y entonces el edificio se hace unitario y ustedes ven que tanto la estructura como toda esta envolvente de caños queda a la vista, no está tapada, no está escondida. Entra a ser auténtica. Todo esto de las uniones, que estas son de otras obras, pero para que entendamos, digamos, a qué le llamamos cuando tenemos que abulonar algo o vincular piezas en esto del ensamble. Es a estas uniones, y en vez de usar solamente soldaduras, esto nos permite ir ensamblando las piezas como si fuera un mecano casi, ¿no? Y logrando estos vínculos de las distintas partes o las piezas que nos permiten entender el ensamble, tanto en acero como en madera. Nosotros hicimos el año pasado un encuentro que fue el Toco Madera y pudimos construir con compañeros de ustedes conjuntamente y profesores de la facultad esta pieza que hoy forma parte de un elemento para exposición en el Colegio de Arquitectos, y esto es de alguna manera el resultado, ¿no? Entonces, haber podido trabajar en esta cuestión de lo que es el ensamble utilizando la madera. Entender también, para que nosotros entendamos que la técnica no es solamente una cuestión de la materialidad o de la estructura, sino también una cuestión que tiene que ver con las envolventes, y cómo me voy a filtrar, tanto envolvente superior como laterales o verticales. Y entender que el mundo está, de alguna manera, tiene un correlato, y ubicarnos nosotros que estamos entre el paralelo 31 al 35, Córdoba capital está ubicada en esa línea roja del hemisferio sur. Si nosotros hacemos una relación con el hemisferio norte, estaríamos manejando tendríamos que fijarnos para tener un correlato con lugares similares, que
corresponden a Marruecos, a Argelia, a Libia, a Egipto, a Israel, a Irak, a, a estos lugares que de alguna manera serían los que se relacionarían con cuestiones climáticas y que tienen que ver con el acondicionamiento de nuestra arquitectura. Y no fijarnos en lugares que pueden ser los de Europa, que están fuera, que es la línea amarilla. Estaríamos como si estuviéramos trabajando en el sur, ¿no? Esto es importante entenderlo. Para lograr esas protecciones, Ventura Virsi, por ejemplo, en este caso, con chapas perforadas logran un filtrado entre el interior y el exterior, mejorando los coeficientes de transmisión térmica del exterior al interior. O Adolfo Mondéjar en este edificio que es la ATEA, acá en Güemes, a través de estos parasoles, con toda esta cara que son móviles, con toda esta cara que está orientada al oeste. Y nosotros entendemos que mostrar la técnica y el resultado de la tecnología hay que visualizarlo en cuestiones que tienen que ver con el resultado final y el dibujo, buscando de alguna manera de que lo que uno quiere hacer se hace creíble, se hace cierto, no es una mentira. En este caso, en el Hospital Príncipe de Asturias de Dutari Viale, que de alguna manera se termina entendiendo cómo es este correlato entre la realidad y lo abstracto hasta ese momento que es el dibujo. Y así lo podemos entender, esto del corte, el corte técnico, sus especificaciones, su escala y la fotografía de la realidad. Por último, espero que esta imagen, que parece ser como rara, ¿no? Antiguamente todos estábamos juntos y podíamos estar vinculados, cercanos, y esta separación del día de hoy por una cuestión de distanciamiento social, que lamentablemente es la única manera de poder establecer cierta seguridad sanitaria. Espero que pronto nos volvamos a ver y que podamos estrechar una relación más diaria. Un abrazo a todos, cuídense y nos estamos viendo.